El comunicado. La teniente Shuna Rakis caminó por la rampa trasera del transporte aéreo, sintiendo arcadas por el aire caliente y contaminado que la golpeaba. Se armó de valor mientras salía de la pista de aterrizaje. Detonaciones distantes marcaron las batallas de los regimientos de vanguardia del Lord Coronel contra los senos del mundo, luchando contra alienígenas, mientras el resto de la maquinaria de guerra imperial aún se estaba organizando. El zumbido de los motores en ralentí del portaaviones se desvaneció detrás de ella mientras caminaba. Rápidamente, abrumada por un estruendo industrial mientras se acercaba a una instalación de mando. Solo se parecía vagamente a los búnkeres de control estratégico del propio regimiento de Rakis. De sus flancos emergieron enormes tubos para hundirse en el suelo. Cables, respiraderos y mecanismos que no podían nombrar estaban incrustados en sus paredes. La teniente Rakis no había visto nada en la aproximación final del Valkyria debido a una capa de humo envolvente. Una breve comunicación desde la instalación había informado al piloto de que las condiciones a nivel del suelo no requerían un rebreather. Pero las partículas de color marrón anaranjado que caían como la nieve pestilente hicieron que Rakis dudara de la evaluación. Miró la parte inferior de la nube química sobre ella mientras llegaba a la formidable entrada de la instalación. Teniente Rakis, dijo por un receptor de voz incrustado en la puerta, escuchando la ronquera de su voz en el aire torrido. Escudero del Lord Coronel Clayster, para ver. Rakis hizo una pausa para recordar el esotérico título. El ayudante Dignitium del Lord Coronel le había explicado a la teniente que sus anfitriones esperaban una recitación precisa. Para ver al Magister Emeritus Scan, Nosticarca de las pilas Himmerich, solicito una audiencia según las disposiciones del pacto del 3303 Ejército de la Guardia Imperial con Marte. Llevo un comunicado del Lord Coronel. Las dos mitades de la puerta se unieron en dientes anchos y entrelazados, y el símbolo de la calavera y el engranaje de adeptos mecánicos se extendían por las puertas. Mientras esperaba, Araki se quitó un trozo de óxido aceitoso de su uniforme antes impecable. Se burló del residuo que dejó, manchando su brillante chaqueta de personal con una mancha de color marrón rojizo. Raki sintió el chirrido de una enorme maquinaria antes de oírlo. Cuando las enormes puertas finalmente se abrieron, fue como una ráfaga de aire aún más espesa y fétida que la del exterior. Un único servidor esperaba en un pasillo oscuro. De un elaborado emisor atornillado a su pecho desnudo, salió un sonido monótono y ronco. Sigue a esta unidad, no te desvíes, no contemporices. La figura se giró, alejándose a paso rápido a pesar de su andar torcido. Rakis avanzó para seguir el ritmo. El ruido, el calor y el olor aumentaron. El servidor condujo a Rakis a un enorme espacio abovedado, donde filas de mecanismos que hacían clic y zumbaban se elevaban sobre ella. Podía ver más debajo de ella a través de un pórtico sobre el que la conducían. Esclavos cibernéticos estaban conectados a máquinas, murmurando palabras ininteligibles. Un ruido encima de ella llamó la atención de Rakis. Solo su entrenamiento le impidió jadear en voz alta. Una criatura, aparentemente mecánica, mucho más grande que el teniente y con demasiadas piernas horriblemente largas, descendió por la superficie encarpada de los mecanismos hacia ella. Rakis dio un paso atrás involuntariamente. Solo cuando estuvo cerca se dio cuenta de que una protuberancia encapuchada que se alzaba desde el nido de las piernas era la mitad superior de una persona. Las piernas de la cosa se ajustaron sin esfuerzo al suelo, goteando fluidos aceitosos. Se contrajeron con las bocanadas de escape hasta que la figura envuelta en la túnica se alzó a solo 30 centímetros por encima de ella. Magister Emeritus Scand, comenzó Rakis, ofreciendo secamente el signo del águila. El Lord Coronel envía su más
Saludos innecesarios, interrumpió el tecnosacerdote con voz artificial. Dentro de las sombras de la capucha de Scan, Rakis no vio ninguna boca, solo una masa de cables que desaparecían donde alguna vez podrían haber estado la boca y la nariz, rematados por un grupo de lentes. Considera los recibidos, prosiguió Scan. Su presencia era anticipada, pero no deja de ser un retraso en mi agenda. Se le conceden 14 miliciclos para su audiencia, mientras yo comienzo la inspección visual. Captis X cuarto. Asistí. Scan se giró y avanzó por un pasillo, sus numerosos pies metálicos resonando sobre el suelo del color óxido. Rakis lo siguió, pasando junto a más servidores y tecnosacerdotes que supuso eran subordinados de Scan. Los primeros tenían expresiones relajadas mientras realizaban sus sencillas tareas. Estos últimos la ignoraron mientras realizaban rituales arcanos en los bancos de conmutadores. Sus voces zumbaban como estática. Rakis alcanzó a Scan, mientras éste montaba un aparato parecido a un púlpito. El púlpito estaba frente a un mamparo, pero cuando los cables prensiles se deslizaron desde la túnica del Magister y se conectaron con los puertos de datos del púlpito, el mamparo se estremeció y se levantó. Rakis se vio obligado a abordar en una lucha indigna. Apenas lo logró antes de que se elevara sobre impulsores antigravedad y saliera por la apertura hacia la nada. Una nube de niebla de color pardo cubría todo lo que había más allá del púlpito. Rakis tosió violentamente. El emisor vocal de Scan provocó una breve ráfaga de ruido antes de dar otra orden entrecortada sin mirarla. El comunicado. Comenzar. Rakis sacó una placa de datos de su chaqueta. Ella llevó a cabo los ritos de seguridad antes de comenzar a entregar el efusivo mensaje del Lord Coronel. Scan soltó otro comentario irritado. Un zarcillo metálico arrancó la placa de datos de sus manos y clavó una aguja en su carcasa. En cuestión de segundos, el tecnosacerdote volvió a hablar. El Lord Coronel expresa su ferviente deseo de que los guerreros del dios máquina sean movilizados. Scan hizo una pausa. Sus siguientes palabras fueron mucho más cortantes, como si hubiera sido escupida con ira. Cada activo en toda su extensión y con mayor urgencia. Rakis permaneció en silencio. Ella conocía el significado de la misiva. La niebla se abrió ante ellos y Scan finalmente se volvió hacia ella. Ella mantuvo su rostro impasivo mientras él se inclinaba. Los olores a resina quemada, aceite viejo y químicos flotando desde su capucha. Sé testigo de la mera pizca de poder que el dios máquina ha considerado necesaria para erradicar a estos senos. Rakis sintió que el transporte caía con una sacudida y de repente salieron de la niebla que los oscurecía, y ella fue testigo. El búnker de mando de los tecnosacerdotes estaba situado en el borde de un acantilado que dominaba la depresión de Chasnal, un delta seco que habían reclamado para su concentración, naturalmente protegido por los acantilados. Su subconsciente intentó aferrarse a estos rasgos topográficos por razones de cordura, pero el espectáculo captó su mirada. Vista desde miles de pies de altura, la llanura del delta hervía de movimiento a lo largo de kilómetros de su ancho. Falanges de infantería marchaban en polígonos angulados. Eran tan numerosos que se podía oír el redol entrecortado de pasos inquietantes sincrónicos. Enormes trenes de maquinaria de guerra, en formas que nunca antes había visto, avanzaban en medio de la infantería. El transporte del púlpito descendió. Rakis vio tanques pisoteando enormes extremidades mecánicas como cangrejos. Embarcaciones parecidas a barcazas transportadas sobre ondas temblorosas de gases de escape brillantes y vehículos bípedos que les recordaron a las aves rapaces terrestres al acecho. Scan condujo su montura en un descenso en espiral, y Rakis se agarró al borde blindado. Los aviones pasaron volando a velocidades que ella habría jurado que máquinas de aspecto tan torpe no deberían haber sido capaces de alcanzar, y bandadas de figuras aladas
como horrores quiméricos, se lanzaron en el borde de su visión. Ella y Scan atravesaron nubes de incienso acre que le quemaban los ojos, a través de corrientes energéticas que le provocaron comezón en los dientes y erición de la piel. Entrecerró los ojos hacia atrás en la estela y vio brillos pulsantes y chispas emitidas por armas desconocidas. Scan desaceleró ligeramente el transporte y el rugido del aire fue reemplazado por otro rugido. Se volvió más ensordecedor cuando más los llevaba en el camino. Cánticos sin sentido se elevaron en el aire, junto con chillidos como provenientes de unidades de voz rotas y rugidos de estática. Se superpusieron como olas en una playa. El ruido le provocó náuseas. Se deslizaron más abajo. Las reverberaciones pasaron a través de sus botas y a lo largo de sus brazos, haciendo que le doliera la mandíbula. Más cerca podría distinguir escuadrones e individuos, armadura barroca y armas de filigrama empuñadas con dedos de acero brillaron apenas unos metros más abajo. Cábalas encapuchadas de tecnosacerdotes encabezaban procesiones, alzando voces sintéticas en la que ella supuso era el lenguaje automático de su culto. Gigantes blindados avanzaban, siguiendo líneas inquietantemente precisas. Manadas de horribles amalgamas, hombres-máquina, una fusión tras otra, acechaban o resonaban al capricho de sus amos. Scan detuvo el púlpito en medio de una congregación reglamentada de servidores. Cada uno de ellos se vio estropeado de manera única por la cibernética que se les impuso. Estaban manchados por el polvo levantado por el paso de las fuerzas de Scan y la lluvia aceitosa que caía desde arriba. Cuando Rakis cayó del púlpito a tierra firme, vio que su uniforme estaba igualmente manchado. Desde su posición montada, Scan se volvió hacia ella sin ceremonias. Se concluye la audiencia. El Lord Coronel tiene mi acceso a su petición. Rakis humedeció los labios antes de responder. Transmitiré tus palabras al Lord Coronel Magister Emeritus. Dos sirvientes caminaron penosamente hacia ella. Mis gracias por la escolta de regreso. No entiendes bien, respondió Scan. He transmitido mi respuesta de forma segura, asegurando al Lord Coronel que movilizaré mis bienes con efecto inmediato. Todos mis bienes. Los dos servidores agarraron los brazos de Rakis con dolorosos apretones. Ella gritó indignada, mirándolos. Ninguno la miró. El que conservaba un ojo biónico miraba fijamente. Rakis vio un tatuaje descolorido del regimiento en su cuello expuesto. El Lord Coronel se enterará de esto, espetó a ella, asqueada por el miedo en su propia voz. El transporte que me trajo, el piloto. El tecnosacerdote se dio la vuelta, y el movimiento de una mecadendrita desestimó el breve momento en que ella había ocupado su atención. De repente, la teniente Rakis supo con certeza que el portaaviones había despegado sin ella. Ella gritó mientras se la llevaban. Relato corto extraído del Codex Adeptus Mechanicus, 10ª edición.